En fin, si Trump realmente quisiera, bueno, ahora ha atacado a Colombia porque se ha peleado con Petro, ¿no? Pero o sea, si realmente quisiera ir contra el narcotráfico, primero, haría limpieza en la CIA, pues haría algo para solucionar el consumo dentro de Estados Unidos. Y luego, pues bueno, operaciones de estas, pues sí, estaría bien. Básicamente México y Ecuador son los dos. Colombia también, Colombia también. Pero bueno, hasta que no se peleó con Petro, Venezuela tiene la bomba atómica según Bush si estuviéramos en el año 2002 y un año después invadiría Venezuela. Bueno, creo que Venezuela estaba en la lista de, o sea, si les hubiera salido bien lo de Irak, o sea, creo que, o sea, después de Irak estaba Siria y después de Siria estaba Irán y después de Irán estaba Venezuela estaba en la lista, ¿no? Igual que Corea del Norte, que entonces todavía no tenía, no tenía armas nucleares, ¿no? O sea, y Libia, naturalmente, que fíjate, de los de la lista, Siria y Libia ya cayeron, ¿no? Y bueno, ahora solo quedan Irán y Venezuela. Con Corea del Norte no se van a atrever porque tiene armas nucleares, pero si no irían a por ellos también. Que ahora el hijo puta este del Trump dice que quiere hablar de nuevo con el gordito. Bueno, yo no sé qué quiere hablar con el gordito, porque, o sea, el gordito no es tonto, no va a entregar sus armas nucleares. Viendo lo que les pasó a Gaddafi, a Saddam Hussein y a Assad, ese no suelta los misiles ni loco. Que empiecen, no, la FDA y la DEA y la CIA. Bueno, el gordito debería hacernos un favor y capturar al mafioso pelucón. ¿A Trump? Sí, tanto. Ah, el gordito, ok, eso ya lo leí. El peluco loca sionista del trampópolo. Sí, el novio de Netanyahu. Como, como Melania ya no le da bola, ahora se fue a Netanyahu. Bueno, es lo que hay, supongo. Que bueno, todos los J son un poco como. Son como los árabes, pero peor todavía. O sea, se lo hacen con hombres, con mujeres, con animales, con niños, todo, todo. Circular roja al narcotrampas. Bueno, Jordan Goodrow asegura que las agencias de inteligencia estadounidenses actúan al margen de los cambios de gobierno y gestionan proyectos secretos destinados a obtener recursos del narcotráfico. Claro, claro, eso es el verdadero estado profundo. O sea, son los poderes que controlan la CIA y que hay dentro de la CIA. Jared Kushner, otro medio LGTI plus ultra. Kushner es gay, pero no está casado con Ivanka Trump. Bueno, igual es gay, no sé, igual en su tiempo libre se lo monta con tíos también, quién sabe. Y pedófilos seguramente también es. Curioso que pongan a Trump donde ponían a Saddam hace 25 años en la serie South Park. Ah, no sé, no lo sigo esa mierda. Bueno, es bien amanerado. El Kushner sí, Kushner es un poco, no sé, o sea, quizás se ha casado con Ivanka para que no sea, aunque bueno, hoy en día ya no es ningún problema, ¿no? Pero bueno, no sé. Ok, no dije que lo sea, pero no sé. Sí, lo parece, por lo menos lo parece. Ok,
El ex boina verde y mercenario estadounidense Jordan Goodrow afirmó en una reciente entrevista con el medio The Grey Zone que el denominado Cártel de los Soles habría sido creado por la Agencia Central de Inteligencia CIA en la década de 1990. Esto no es ningún secreto, es la verdad, lo hemos sabido desde hace bastante tiempo, dijo. Y aseguró que la comunidad de inteligencia estadounidense ha estado involucrada durante décadas en operaciones vinculadas al narcotráfico que obtiene beneficios de ello, un parche en un uniforme. Además, indicó que este grupo de narcotraficantes creado por la CIA ni siquiera fue bautizado como Cártel de los Soles oficialmente. El Cártel de los Soles es casi una broma entre nosotros, porque quiero decir, ellos no se pusieron ese nombre. Hay un parche en su uniforme que es un sol. Y supongo que la DEA, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos o quien fuera, los llamó así, sostuvo. Pero la facilitación del tráfico de drogas por parte de la CIA a través de este grupo está bien documentada, agregó. Asimismo, Goodrow explicó que las agencias de inteligencia estadounidenses operan con independencia de los cambios de gobierno y mantienen proyectos de máxima confidencialidad y de acceso restringido, TSSCI por sus siglas en inglés, lo que les permite facilitar y reunir recursos derivados del comercio de drogas. Y esto es lo que están tratando de proteger, señaló. En este contexto, Goodrow, quien en mayo de 2020 se atribuyó la fallida Operación G. A ver si me oye. Ok. Ah, vale, la Operación Gedeón es la mierda esa que intentaron entrar en Venezuela y todo ese rollo, ¿no? Bueno, el anticristo es rosca floja. Sí, por eso se ve en ¿cómo es esa mierda? El Baphomet tiene tetas y tiene la polla empinada, ¿no? Es cierto, el narco Caro Quintero acusado de matar a un agente de la CIA cuando ellos mismos dieron la orden para que según esos nadie supiera que ellos eran los verdaderos. Claro, igual que en México mataron a Camarena, ¿no? Ok, así es, Cáliz, Agustín Torres, bienvenidos, saludos a Argentina. Yo también escuché que el Kushner era el anticristo. Sí, eso dicen, porque vivía en el 666, en el número 666 y todo eso rollo. Bueno, tanto como el anticristo, no sé, tan importante no creo que sea, pero es un tipo raro, ¿no? O sea, si los reptilianos existen, él es uno, ¿no? Ok, en la que un grupo de exmilitares venezolanos y extranjeros tenían planeado sacar por la fuerza al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de la presidencia. Opinó que los actuales esfuerzos de Washington por presionar al gobierno venezolano se enmarcan en la lógica geopolítica de la doctrina Monroe, según la cual Estados Unidos busca impedir que potencias como Rusia o China tengan influencia estratégica en el Caribe. Bueno, eso no es lo que dice la ley. O sea, la ley no dice que China o Rusia no puedan tener influencia en América, ¿no? Que bueno, o sea, tengo mis dudas sobre la legalidad de eso, porque claro, Estados Unidos es un país y como tal tiene autoridad dentro de sus fronteras. Entonces, o sea, si Venezuela, Cuba, Brasil o cualquier otro país de América quiere tener una alianza con Rusia, con China, con Kiribati, con Sudáfrica o con cualquier otro puto país del mundo, es su puto problema, que para eso son un puto país independiente y soberano. Pero no, ellos se piensan que son los putos dueños del mundo, estos hijos de puta. Que bueno, lo que dice la doctrina Monroe es que América debe ser para americanos, ¿no? Que bueno, en su idioma eso significa América para los Estados Unidos de América. Pero claro, eso es un poco tricky. Porque se olvidaron de poner las excepciones a la regla, que es las potencias europeas no pueden tener influencia en América a no ser que sean nuestros aliados, nuestros amigos. Que eso se vio en la guerra de las Malvinas, ¿no? El gobierno argentino de aquella época pensó, bueno, la doctrina Monroe dice esto, Estados Unidos nos va a ayudar a nosotros, o por lo menos permanecerán neutrales, no ayudarán a los ingleses. Sí, sí, mis cojones. Aquí en México los gobernantes machos tienen otros datos, jejeje, son homosexuales y
No les basta con eso, son satánicos, hacen sus ritos y más. Sí, pedófilos y toda esa mierda. Bueno, hace tiempo no lo escuchaba. Ok. Sus aliados, claro. El mítico cártel de los soles. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado su tono beligerante contra Caracas desde el pasado agosto cuando medios internacionales anunciaron un despliegue militar estadounidense en el que, bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Del mismo modo, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, duplicó la recompensa, ok, también lo sabemos. Asimismo, Trump confirmó la semana pasada que había autorizado a la CIA, ok, también lo sabemos. Para Caracas, la verdadera intención de Washington con esas maniobras es forzar un cambio político que le permita al gobierno estadounidense apoderarse de los recursos, obvio, ¿para qué sería si no? Por su parte, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, aseveró durante una reciente reunión del Consejo de Seguridad de que las acciones estadounidenses en el Caribe no son ejercicios militares ordinarios, sino una campaña descarada de presión política, militar y psicológica contra el gobierno de un Estado independiente, es decir, Venezuela. Destacó que Estados Unidos ha manifestado repetidamente su deseo de un cambio de régimen en el país sudamericano. Por otro lado, calificó de invención sin fundamento el supuesto tráfico de drogas desde Venezuela a manos del mítico cártel de los soles. En este sentido, recordó que la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito no considera a Venezuela centro de narcotráfico, ya que el 87% de la cocaína llega a Estados Unidos por el Pacífico, y subrayó que incluso el propio informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de este marzo no mencionaba a dicho cartel. Claro, que bueno, hace poco el hijo puta este del Trump atacó una lancha en el Pacífico, ¿no? Pero bueno, solo porque se peleó con Petro, si no nada. Yeah. Bueno, Hola Marcela, y es que esa narrativa se cae por sí sola. La droga no pasa precisamente por el Caribe, sino el 87% por el Pacífico. Eso no solamente lo dicen los informes de Naciones Unidas durante 27 años, lo han dicho, lo dicen también los propios informes de la DEA. Esa es la excusa que está armando a Estados Unidos para atacar el país, para procurar un cambio de régimen, y no se cansa de repetirlo y de denunciarlo el gobierno de Venezuela. La escalada militar ha sido mayor luego de que Venezuela denunciara ante Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esa pretendida acción de Estados Unidos, es decir, prácticamente un ataque inminente a esta nación con esa excusa, como lo han hecho ya en otros países. Esto no es nada nuevo, lo hicieron, es un ejemplo ya también recurrente en Irak. Mostraron allí en el Consejo de Naciones Unidas las supuestas armas de destrucción masiva para poder activar de ese momento la invasión. Lo hicieron, luego años después dijeron que era mentira, que no había armas de destrucción masiva, pero ya 1 millón de iraquíes estaban muertos, asesinados por esa invasión, y es lo que pretenden acá en Venezuela. El fondo del asunto es el petróleo, lo ha dicho hoy incluso la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Mientras todo esto sucede, el país está tranquilo, sigue la cotidianidad, los comercios abiertos, los supermercados, no hay compras nerviosas, nada, la población está activa, alerta, porque este es un país de paz, no es un país de guerra, y al mismo tiempo se siguen activando los ejercicios militares. Hoy, por ejemplo, Caracas, la capital, amaneció con la Operación Independencia 200, donde hay un despliegue policial, militar y popular para activarse, ensayar, en el caso, por ejemplo, de un ataque de Estados Unidos, cómo van a proteger 27 objetivos estratégicos entre, por ejemplo, servicios públicos, empresas privadas, servicios de gasolina, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del país. Y todo esto ocurre al mismo tiempo mientras Venezuela sigue defendiendo la verdad. En el día de ayer se instaló ese Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz con los medios de comunicación, en donde directores de medios de comunicación se comprometieron a contar lo que está sucediendo en Venezuela y a poner todas sus plataformas, todos sus espacios a la orden de defender la paz de este país. Así que nosotros vamos a seguir muy de cerca este tema, Marcela. no la banco, ¿a quién no bancas? Bueno,
Muy bien. O sea, bueno, eso ya es algo que, claro, como ustedes decían, o sea, es el mismo rollo que con Irak, ¿no? De las armas de destrucción masiva a los narcoestados, cómo Estados Unidos vende guerras que la inteligencia no respalda. Bueno, señores, les dejo un poco el automático porque yo voy a... ¿Esto qué es? Ah, bueno, esto es la mierda esta, ¿no? Ok, leemos esto mientras yo me hago un cafecito. Bueno, lo escuchamos, mejor dicho. Cáliz, has vuelto ayer estaba en la tertulia el vampiro, brother. En México creemos que pasará igual que en Venezuela, nos invadirá Estados Unidos. Bueno, México es mucho mayor que Venezuela, amigo, me despido. Ok, muchas gracias por haber estado en automático como la mayoría de las... Buenas noches, Yunuen. Muchas gracias. De las armas de destrucción masiva a los narcoestados, como Estados Unidos vende guerras que la inteligencia no respalda. Estados Unidos está reforzando sus recursos militares, lo que genera temores de otro intento de cambio de régimen contra Venezuela, y este podría ser mucho más letal que los anteriores. Argumentando la afluencia de drogas venezolanas a Estados Unidos, la administración Trump está reforzando rápidamente sus fuerzas militares, cercando a la nación sudamericana, que ha estado en la mira de Washington durante más de un cuarto de siglo. Mint Press News explora las extraordinarias afirmaciones de Trump y analiza la historia de los esfuerzos estadounidenses para derrocar al gobierno venezolano. Aumento militar. El gobierno de Trump vuelve a poner la mira en Venezuela. En las últimas semanas el presidente Trump desplegó más y aéreos en el Caribe, incluyendo 7 buques de guerra, un submarino y un buque de asalto anfibio, diseñado para invasiones marítimas. Un escuadrón de cazas F-35 avanzados también se ha reubicado en Puerto Rico, lo que los acerca a Caracas. En total, alrededor de 4.500 efectivos, incluidos 2.500 marines listos para el combate, se han reposicionado en la zona. En lo que podría ser el inicio de una gran guerra, el ejército ya ha comenzado a mostrar su fuerza. A principios de este mes destruyó una pequeña embarcación venezolana, realizando múltiples ataques contra la embarcación para asegurarse de que no hubiera sobrevivientes. Trump celebró la acción en una publicación en Truth Social, afirmando que la embarcación transportaba drogas ilícitas a Estados Unidos y que su tripulación pertenecía al cártel del Tren de Aragua, TDA, un grupo que según él opera bajo el control del propio presidente venezolano Nicolás Maduro. Uno que es responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en todo Estados Unidos. Publicación social de Donald Trump Truth, 5 y 22 Est, 2 de septiembre del 25. Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad del Comando Sur. El TDA está designado como terrorista extranjero, PIC, Twitter, /1 y 5 PSOP. Comentario de Donald J. Trump en Truth Social, @Trump Daily Posts, 3 de septiembre de 2025. Las provocaciones aumentaron la semana pasada, cuando la Armada ingresó a aguas venezolanas, asaltó un barco pesquero venezolano y detuvo a su tripulación. El martes, Estados Unidos atacó otra embarcación pequeña, matando al menos a 3 personas. Trump justificó el ataque alegando que tras este, grandes bolsas de cocaína y fentanilo fueron esparcidas por todo el océano. El Tren de Aragua se ha convertido en una especie de obsesión para la administración Trump. En su primer día en el cargo en enero, Trump designó a la pandilla venezolana como una organización terrorista extranjera, alegando que han sembrado violencia y terror en todo el hemisferio occidental e inundado Estados Unidos con drogas letales, criminales violentos y pandillas despiadadas. En marzo invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789 para declarar que Estados Unidos había sido invadido por el Tren de Aragua. Y en agosto ofreció una recompensa de $50 millones por la cabeza del presidente Maduro, alegando que dirigía tanto el Tren de Aragua como el Cártel de los Soles. Esto, según el anuncio, convirtió a Maduro en uno de los mayores narcotraficantes del mundo. Si bien se trata oficialmente de una operación antinarcóticos, pocos en Washington se molestan en ocultar sus verdaderas intenciones. Estimado líder terrorista extranjero, Maduro, sus días están contados. Declaró públicamente el ex asesor de Seguridad Nacional, el general Michael Flynn, quien aconsejó a Maduro tomarse unas vacaciones con su amigo sirio, Assad, y conseguir un billete de ida a Moscú. Afirmaciones vs evidencia. Las extraordinarias afirmaciones de la administración Trump sobre Maduro y Venezuela han convencido a pocos expertos. La profesora Julia Buston de la Universidad John Moores de Liverpool, especialista en política internacional de drogas y política venezolana, declaró a Mint Press. La afirmación de que Venezuela es un importante productor de drogas ha sido un tema recurrente en la campaña estadounidense contra Venezuela desde principios de la década del 2000. Este tipo de mensajes antidrogas es muy común en la política y estrategia exterior estadounidense desde hace al menos 100 años. Lo que tenemos aquí es en esencia una versión reciclada de los argumentos de Ronald Reagan. Carece de fundamento y es absurdo, y no está respaldado por ningún dato oficial. Los datos, de hecho, contrastan enormemente con las acusaciones de la administración.
El Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito explica que la cocaína, la droga más asociada con Sudamérica, se produce principalmente en Colombia, Perú o Bolivia, y se transporta a través de puertos de Ecuador a Estados Unidos. Venezuela no se menciona en absoluto en el documento de 98 páginas, que cataloga a productores, consumidores, proveedores y líneas de suministro de drogas. La gran mayoría de las drogas letales producidas en Sudamérica viajan a través de la costa del Pacífico desde Ecuador. En términos de rutas de suministro, una pequeña cantidad de cocaína colombiana se trafica a través de la larga y porosa frontera selvática del país con Venezuela, y luego se transporta a través del Caribe. Pero esto es minúsculo en comparación con la que se transporta a través de barcos del Pacífico, por la ruta terrestre a través de Centroamérica y México, o simplemente se envía directamente por avión a Estados Unidos desde los estados productores de cocaína. El informe de la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de 2025 de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos coincide esencialmente con la ONU. De hecho, el documento de 90 páginas aborda el tema de Venezuela en solo 2 párrafos de una sola página, un claro indicador de la amenaza que representa la nación caribeña para Estados Unidos. La sección aborda las actividades criminales del Tren de Aragua, pero no intenta vincularlas con el gobierno venezolano. De hecho, un informe desclasificado del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos de abril de 2025 admite que el régimen de Maduro probablemente no tiene una política de cooperación con la TDA y no está dirigiendo su movimiento ni sus operaciones hacia Estados Unidos. La CI, Comunidad de Inteligencia, basa su juicio en las acciones de las fuerzas del orden venezolanas, que demuestran que el régimen considera a la TDA una amenaza. Continúa señalando que los servicios de inteligencia, militares y policiales venezolanos han estado involucrados en enfrentamientos armados con el Tren de Aragua, y que no han observado que el régimen dirija al TDA, incluyendo el envío de migrantes a Estados Unidos, lo que probablemente requeriría una amplia coordinación censurado. Los analistas del FBI coinciden con la evaluación anterior, concluye el documento. El Consejo Nacional de Inteligencia, un organismo gubernamental oficial, sirve para entregar datos recopilados por los servicios de inteligencia a legisladores y al sector privado. Además, tanto el tamaño como el alcance del Tren de Aragua han sido enormemente exagerados por Trump y los medios de comunicación. La pandilla nació en una prisión venezolana y es conocida por llevar a cabo tráfico de personas y extorsiones. Sin embargo, nunca alcanzó la escala de otras organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa o la MS-13. Rahana Rizquez, periodista de investigación venezolana y férrea crítica de Maduro, quien escribió el primer libro sobre el cártel, estimó que su tamaño máximo era de tan solo 3.000 miembros. No es un grupo que pueda ser enemigo, no solo de Estados Unidos, sino de cualquier país, afirmó. Buston coincidió describiendo al grupo como pequeño, minoritario y urbano, y prosperando en medio de la crisis económica venezolana afectada por las sanciones. El Tren de Aragua es una organización muy desagradable, dijo, pero añadió que la idea de que el Tren de Aragua tiene alcance, capacidad, penetración y presencia hemisférica en Estados Unidos es un mito. Estados Unidos enfrenta desafíos mucho más significativos por parte de bandas organizadas transnacionalmente que cualquier otro que se presente desde Venezuela. Además, durante casi una década, el gobierno de Maduro ha estado reprimiendo al Tren de Aragua, lo que ha provocado la destrucción de la pandilla dentro de Venezuela y ha obligado a los miembros restantes a abandonar el país. Se sospecha ampliamente que su fundador y líder, Niño Guerrero, reside en Chile. Y aunque algunos grupos continúan usando el nombre de Tren de Aragua fuera de Venezuela, no está nada claro el alcance de sus conexiones tanto con la organización original como entre sí. Si bien el Tren de Aragua puede ser mucho menos poderoso de lo que a menudo se describe, al menos existe, algo que no puede decirse del Cártel de los Soles, la organización del narcotráfico supuestamente liderada por el propio Maduro. Los expertos coinciden en gran medida en que el grupo es ficticio. La idea del Cártel de los Soles es un disparate, dijo Buston, y agregó que la idea de que, de alguna manera, el gobierno de Maduro y el ejército sobreviven gracias a los ingresos de la cocaína es absurda, porque el valor de la cocaína es realmente bajo en Latinoamérica. Solo cuando ha pasado por las rutas de suministro y el valor añadido de los movimientos transfronterizos, la cocaína adquiere algún valor. El último libro de Buston, ¿Para qué sirve la política de drogas?, se publicará a finales de este mes. La afirmación del presidente Trump de que los barcos venezolanos que su administración atacó estaban repletos de fentanilo también es incoherente con los informes de la DEA, que no incluyen a Venezuela como productor ni principal vector de fentanilo. De hecho, ni el informe de inteligencia de la DEA, Flujo de fentanilo a Estados Unidos, ni la reciente investigación del Congreso sobre el tráfico de fentanilo mencionan a Venezuela en absoluto. Estados Unidos y las drogas, una historia sucia. El mercado de drogas ilícitas en Estados Unidos mueve cientos de miles de millones de dólares al año. Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas ilegales, así como un importante proveedor de los productos químicos y fertilizantes necesarios para su producción. En una entrevista reciente, el presidente Maduro afirmó que la mayor parte de las ganancias del tráfico se quedan en Estados Unidos. El 85% de los miles de millones que genera el narcotráfico internacional cada año están en bancos de Estados Unidos. Ahí es donde está el cártel, que investiguen y lo descubran, dijo y añadió. Hay 500.000 millones de dólares en el sistema bancario estadounidense en bancos de renombre. Si quieren investigar un cártel, que investiguen al del norte. Desde Estados Unidos se dirige todo el narcotráfico hacia Sudamérica y el resto del mundo. También controlan el tráfico de opio y más. Es en Estados Unidos donde están las mafias, donde operan los verdaderos cárteles. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, respondió durante una visita a Ecuador, diciendo a la prensa, no me importa lo que diga la ONU. La ONU no sabe de qué habla. En su explicación, insinuó que las leyes locales estadounidenses prevalecen sobre el derecho internacional, afirmando que Maduro ha sido acusado formalmente por un gran jurado en el Distrito Sur de Nueva York. Esto significa que el Distrito Sur de Nueva York presentó las pruebas ante un gran jurado, y este lo acusó formalmente. Que no quepa duda, Nicolás Maduro es un narcotraficante acusado y un fugitivo de la justicia estadounidense. Los comentarios de Rubio fueron particularmente notables, ya que los hizo durante su visita a Ecuador, donde se reunía con el presidente Daniel Noboa. Como se mencionó anteriormente, la gran mayoría de las drogas sudamericanas ingresan a Estados Unidos a través de barcos desde Ecuador. Aún más relevante es que el propio Noboa está directamente implicado en el proceso. Hijo del multimillonario más rico del país, el joven Noboa construyó su carrera política gracias a la generosidad del gigantesco negocio familiar de exportación de banano. Una investigación reciente de la revista colombiana Revista Raya reveló que los barcos bananeros de Noboa se utilizaban para transportar grandes cantidades de cocaína por todo el mundo. En un solo puerto de Ecuador, la policía incautó 700 kilogramos de cocaína de los barcos de la familia Noboa.
Sin embargo, a diferencia de Maduro, Noboa es un aliado clave de Estados Unidos y se ha asegurado, al gobernar, de priorizar los intereses de Washington por encima de todo. Es poco probable que estas conexiones preocupen a Rubio, cuya propia familia está profundamente vinculada al mundo del narcotráfico. El cuñado de Rubio, Orlando Sicilia, es un ex narcotraficante que cumplió 12 años en una prisión de Florida por delitos relacionados con el contrabando y la distribución de cocaína. Rubio mantiene una estrecha relación con Sicilia. Tras su liberación, utilizó su posición política para presionar a un regulador de Florida para que le otorgara una licencia inmobiliaria. En gran parte de Latinoamérica, el secretario de Estado ha sido conocido por sus críticos como Narco Rubio. La historia de las drogas y las operaciones estadounidenses de cambio de régimen está bien documentada. Washington utiliza el narcotráfico para derrocar gobiernos que no aprueba y hace la vista gorda ante las acciones de quienes están bajo su control. En 2014, Juan Orlando Hernández llegó al poder en Honduras tras un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos que derrocó al presidente izquierdista democráticamente elegido, Manuel Zelaya. Hernández rápidamente comenzó a usar su cargo para enriquecerse, aliándose con el infame cártel de Sinaloa. El año pasado, fue sentenciado a 45 años de prisión por distribuir más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos. A lo largo de sus crímenes, el gobierno estadounidense apoyó su administración, trabajando para asegurar que la izquierda no regresara al poder. Más atrás, la administración Reagan financió, entrenó y armó a los escuadrones de la muerte de la Contra en Nicaragua, en un intento por derrocar al izquierdista Partido Sandinista. Las denuncias reportadas por periodistas y posteriormente examinadas en investigaciones oficiales vincularon a las redes relacionadas con la Contra con el flujo de cocaína hacia Estados Unidos durante la década de 1980, contribuyendo así a la epidemia del crack. La Contra utilizó este dinero para aterrorizar al país y finalmente derrocó a los sandinistas en 1990. Al mismo tiempo que apoyaba a la Contra, Estados Unidos armaba y entrenaba a los muyahidines para derrocar al gobierno de izquierdas, respaldado por la Unión Soviética, en Afganistán. Para financiar su programa de $2.000 millones, la CIA alentó a sus aliados a cultivar y traficar opio, lo que provocó un aumento masivo del consumo en todo el mundo. El profesor Alfred McCoy, autor de La política de la heroína, la complicidad de la CIA en el tráfico mundial de drogas, explicó a Min Press la asombrosa transformación que experimentó el país. En la década de 1970, Afganistán producía alrededor de 100 toneladas de opio al año. Para 1989 a 1990, al final de esa operación de 10 años de la CIA, esa cantidad mínima de opio, 100 toneladas al año, se había convertido en una cantidad importante, 2.000 toneladas al año, y ya representaba aproximadamente el 75% del comercio ilícito de opio del mundo. Así, en todo el mundo surge un patrón. Estados Unidos recurre con frecuencia a las drogas y a su supuesta guerra contra ellas como forma de apoyar a sus aliados y derrocar a gobiernos antiimperialistas. Rara vez la falta de cooperación con las autoridades estadounidenses conduce a un aumento de la producción de drogas. De hecho, los tres gobiernos de la región, Venezuela, Cuba y Nicaragua, que la primera administración Trump calificó de troika de la tiranía, una alusión deliberada a la designación de Bush como eje del mal, son notables como islas de sobriedad en una región notoria por su producción de drogas. Además, en 2008 Bolivia, entonces liderada por el presidente socialista Evo Morales, expulsó a la DEA del país, lo que provocó una caída significativa en la producción de cocaína. Las acusaciones de Estados Unidos no solo son ridículas, sino que parecen una proyección, declaró Joe Emsberger, coautor de Amenaza Extraordinaria, el imperio estadounidense, los medios de comunicación y 20 años de intentos de golpe de Estado en Venezuela. Añadió, la CIA impulsó el narcotráfico en las calles de Los Ángeles en la década de 1980 para financiar a la Contra, grupo terrorista respaldado por Estados Unidos que utilizó para atacar Nicaragua. Y en Afganistán, bajo la ocupación militar directa de Estados Unidos, la producción de opio se disparó tras ser erradicada por los talibanes. Emsberger se mostró muy escéptico ante las intenciones declaradas de Estados Unidos contra Venezuela, y declaró a Min Press que, en pocas palabras, el primer paso para que el gobierno de Maduro se involucre en el narcotráfico sería venderse a Washington. Marco Rubio acaba de viajar a Ecuador, país que se ha convertido en un paraíso para los capos de la droga, y donde se ha demostrado que la familia del presidente Noboa está vinculada al narcotráfico, para reiterar sus acusaciones contra Maduro. Venezuela en la mira. Las intenciones de Estados Unidos respecto a Venezuela parecen aún más dudosas, dado su historial de 25 años de intentos de cambio de régimen. La elección del presidente socialista y antiimperialista Hugo Chávez en 1998 puso inmediatamente a Venezuela en la mira de Washington, y Estados Unidos pronto comenzó a prepararse para un intento de golpe de Estado en su contra. Líderes de derecha fueron trasladados en avión de Caracas a Washington, D.C., para reunirse con altos funcionarios estadounidenses. Estados Unidos, a través de la NED y la USAID, comenzó a financiar a las fuerzas antichavistas que encabezarían un golpe de Estado en abril de 2002. El día del golpe, el embajador estadounidense Charles Shapiro estuvo presente en la sede del golpe en Caracas, y un buque de guerra estadounidense entró en aguas venezolanas. La administración Bush reconoció de inmediato al gobierno de derecha, pero este cayó ante una contrainsurrección 2 días después. Sin inmutarse, Estados Unidos incrementó su apoyo financiero a la oposición venezolana. En diciembre de 2002, respaldó un intento de la oposición de cerrar la industria petrolera del país, con la esperanza de que el gobierno cayera. Ha rechazado sistemáticamente la validez de las elecciones venezolanas, incluso cuando todos los organismos pertinentes, a menudo incluida la propia oposición local, aceptaron los resultados. En 2013, por ejemplo, se negó a reconocer la contienda electoral que llevó a Nicolás Maduro al poder, el único país del mundo en hacerlo. Estos rechazos del voto popular prepararon el terreno para las acciones violentas de las organizaciones respaldadas por Estados Unidos. En 2014, por ejemplo, grupos de extrema derecha llevaron a cabo oleadas de ataques contra tiendas de alimentos, hospitales, ambulancias, jardines de infancia y el sistema de metro de Caracas, matando a 43 personas y causando daños materiales por un valor estimado de $15.000 millones. También cerraron las principales carreteras con barricadas, atacando a cualquiera que intentara pasar por ellas. El gobierno estadounidense apoyó firmemente los acontecimientos. El entonces vicepresidente Joe Biden describió a los involucrados como manifestantes pacíficos que estaban siendo demonizados por el régimen de Maduro, uno que intentaba distraer a los venezolanos de los asuntos internos al inventar teorías conspirativas totalmente falsas y extravagantes sobre Estados Unidos. Cuando estas acciones no produjeron el resultado deseado, Estados Unidos recurrió a una nueva táctica, la guerra económica. En 2015, el presidente Obama declaró oficialmente el estado de emergencia nacional debido a la extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos que representaba la situación en Venezuela.
Esta fue una necesidad legal para que su administración impusiera una amplia gama de medidas coercitivas unilaterales. Las sanciones estadounidenses, admite libremente el Departamento de Estado, están diseñadas para disminuir los salarios monetarios y reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Estudios y relatores de la ONU describen los efectos de las sanciones como graves, citando escasez y colapso económico. Sin repuestos ni suministros, la industria petrolera del país colapsó, lo que resultó en una disminución del 99% en los ingresos extranjeros. La escasez de alimentos, medicamentos y otros productos básicos críticos se generalizó. Un informe publicado por el Centro de Investigación Económica y Política, un centro de estudios con sede en Washington, D.C., estimó que las sanciones causaron la muerte de más de 40.000 venezolanos en un periodo de 12 meses entre 2017 y 2018. Millones de venezolanos simplemente abandonaron el país. Las Naciones Unidas condenaron formalmente las sanciones, instaron a todos los Estados miembros a romperlas e incluso discutieron las reparaciones que Estados Unidos debería pagar a Venezuela. Un relator estadounidense de la ONU visitó el país y comparó las acciones de Estados Unidos con un asedio medieval y pidió que se investigara a Washington por posibles crímenes de lesa humanidad. Más allá de pequeños medios de comunicación independientes, esto no se informó en ningún lugar de la prensa estadounidense. Una vez en el cargo, Trump intensificó la guerra económica, percibiendo su oportunidad de, en sus propias palabras, apoderarse de todo ese petróleo. Trump, según quienes ocupaban la Casa Blanca en ese momento, estaba obsesionado con una invasión total, declarando que sería genial hacerlo, ya que Venezuela es realmente parte de Estados Unidos. Algunos, como el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, estaban a favor del plan, pero las voces más moderadas prevalecieron, argumentando que simplemente organizar oleadas de ataques terroristas dentro del país haría que Venezuela volviera a estar en manos estadounidenses. Carlos Latuf, Noticias Minpress /Capschen. En 2018, Maduro sobrevivió por poco a un intento de asesinato. El presidente venezolano acusó a Estados Unidos de estar detrás del complot. Las memorias de Bolton, The Room Where It Happened, insinúan con fuerza que Maduro tenía motivos para sospechar que la Casa Blanca estaba involucrada. Durante este periodo, el gobierno de Trump instruyó a la oposición venezolana a boicotear las elecciones, prefiriendo intentar derrocar a Maduro por la fuerza. En 2019 apoyó un extraño intento de Juan Guaidó, un líder relativamente desconocido de un partido pequeño de extrema derecha, de declararse presidente de Venezuela por un tecnicismo. Trump reconoció de inmediato a Guaidó y presionó a docenas de países occidentales para que hicieran lo mismo. Miembros del equipo interno de Trump aumentaron la presión sobre Maduro. Bolton se dejó ver con una libreta que decía 5.000 soldados a Colombia, mientras que Marco Rubio tuiteaba imágenes del cadáver mutilado del líder libio Muammar el-Gaddafi a Maduro, una clara amenaza de lo que Estados Unidos tenía planeado para él. En 3 ocasiones a lo largo de 2019, funcionarios estadounidenses emitieron comunicados diciendo a los venezolanos que hoy era el día en que ganarían su libertad, instándolos a salir a las calles e instruyendo a los militares venezolanos a rebelarse y marchar hacia el Palacio Presidencial. Sin embargo, los venezolanos rechazaron estos llamados, y Guaidó no pudo ir a ningún lugar dentro del país sin ser abordado, abucheado y atacado. Menos del 0,1% de las Fuerzas Armadas desertó, lo que provocó el colapso del movimiento. Incapaz de provocar una revuelta popular o una rebelión militar, Washington recurrió a un enfoque más directo. En mayo de 2020, una fuerza de invasión mercenaria anfibia, liderada por ex-boinas verdes estadounidenses, intentó abrirse paso a tiros hasta el Palacio Presidencial e instaurar a Guaidó como dictador. La operación, planeada en Estados Unidos y autorizada por la Casa Blanca tras reuniones en el Hotel Trump de Washington D.C. y el Trump Doral Resort de Florida, terminó en un completo fracaso, y los cabecillas se rindieron al encontrar las primeras señales de resistencia. Los críticos denominaron a la fallida operación la Bahía de Cochinillos de Trump. Finalmente, Estados Unidos se dio por vencido con Guaidó y le retiró su reconocimiento en 2023. Hoy reside en Miami, donde ha sido designado para un puesto en la Universidad Atlántica de Florida. Unos meses después de la incursión marítima de 2020, Matthew Heath, es veterano del Cuerpo de Marines, agente de la CIA y funcionario antinarcóticos del Departamento de Estado en Afganistán, fue arrestado frente a la refinería de petróleo más grande de Venezuela, portando una metralleta, un lanzagranadas, 4 bloques de explosivos T4, un teléfono satelital y fajos de dólares estadounidenses. Las autoridades lo acusaron de planear sabotear la industria petrolera del país. En los últimos años, Estados Unidos recurrió a otros métodos extralegales para desestabilizar a Venezuela. Se incautaron petroleros iraníes que viajaban a Venezuela, intentando romper el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Se expropió la cadena estatal venezolana de gasolineras Citgo en todo Estados Unidos. Se confiscó un avión del gobierno venezolano tras aterrizar en República Dominicana. Se arrestó al diplomático venezolano Alex Saab, quien regresaba de una reunión oficial en Irán, y se subió a su avión tras hacer escala en Cabo Verde. Saab estuvo detenido durante más de 3 años en cárceles estadounidenses. Hoy es ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela. El gobierno estadounidense también ejerció una fuerte presión sobre el Reino Unido, que confiscó reservas de oro venezolanas por valor de $2.000 millones en el Banco de Inglaterra. Resumiendo las acciones de Estados Unidos en Venezuela, Emsberger declaró: desde 2001, cuando Estados Unidos decidió que Chávez no podía ser comprado, ha buscado derrocarlo o, mediante la imposición de dificultades mediante una guerra económica, al menos asegurarse de que el gobierno socialista de Venezuela nunca fuera visto como un modelo para otros en la región. La impunidad de Estados Unidos le da todo el tiempo del mundo para perseguir ambos objetivos a la vez. Y la impunidad de Estados Unidos se deriva de la falta de una oposición política organizada significativa en el país. A pesar de todo esto, Maduro ha logrado sobrevivir. El año pasado ganó la reelección, superando al candidato respaldado por Estados Unidos, Edmundo González, por 7 puntos. Estados Unidos se negó a reconocer los resultados. El continuo apoyo del gobierno se basa en parte en lo que ha logrado para su pueblo. Hugo Chávez, en el poder desde 1999 hasta 2013, renacionalizó la industria petrolera del país y utilizó los ingresos para financiar programas masivos de bienestar social, incluyendo atención médica gratuita, educación y transporte subsidiado. Bajo su gobierno, la pobreza y la pobreza extrema se redujeron a la mitad y 3/4 partes, respectivamente. Se erradicó el analfabetismo y la población estudiantil creció hasta convertirse en la 4ª más grande del mundo. Los grupos anteriormente marginados también vieron un marcado aumento en la participación política. Chávez promovió la visión de un futuro antiimperialista e independiente para las naciones del sur global, liderando iniciativas dirigidas a la unidad latinoamericana. Utilizó la riqueza petrolera del país para financiar cirugías médicas para personas de toda la región, e incluso para
calentar los hogares de cientos de miles de familias desfavorecidas o marginadas en Estados Unidos. En cuanto a Palestina, fue particularmente vehemente declarando a Israel un estado terrorista y rompiendo vínculos con la nación por su ataque a Gaza de 2008 a 2009. Hoy se pueden ver murales palestinos por toda Caracas y la solidaridad con los oprimidos es un aspecto clave de la ideología del gobierno. Al emitir su voto en las elecciones de 2024, Nicolás Maduro anunció: «Viva una Palestina libre». Sin duda, Maduro ha presidido tiempos extremadamente difíciles en Venezuela, en gran parte debido a las acciones de Estados Unidos contra su país. Sin embargo, incluso mientras la economía se desplomaba, un sector significativo de la población continuó apoyando el proyecto socialista. Hoy Venezuela parece haber superado lo peor del temporal. Las tiendas están llenas de nuevo y el país ahora produce un gran porcentaje de los alimentos que consume. La emblemática política de vivienda social de Maduro, la misión Gran Vivienda Venezuela, ha entregado más de 5,2 millones de viviendas a sus ciudadanos, mejorando considerablemente el problema de las viviendas precarias del país. Otro factor que mantuvo a Maduro en el poder fue el ejército. La gran mayoría del ejército se ha mantenido leal y ha rechazado los llamados a un golpe de Estado. Venezuela cuenta con cientos de miles de hombres uniformados, así como millones más en milicias armadas de izquierda. Ante la amenaza de un ataque estadounidense, el gobierno ha desplegado a 4,5 millones de personas en posiciones defensivas, lo que reduce la probabilidad de una invasión estadounidense inminente. Sin embargo, los 1.200 misiles que tiene a disposición la fuerza de tarea estadounidense podrían destruir fácilmente gran parte del país. Además, la administración Trump ha hecho de Venezuela una prioridad absoluta. Y la noticia de que Estados Unidos planea retirar sus fuerzas de Asia para priorizar el control del territorio nacional y de su patio trasero latinoamericano hace aún más posible cualquier tipo de acción contra Maduro y Venezuela. El aumento de tropas a lo largo de la costa venezolana, la mayor recompensa por el arresto de Maduro y la afirmación de que es un importante capo de la droga son presagios ominosos del conflicto que se avecina. Las acusaciones sobre el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles pueden ser ficticias, pero también lo fueron las mentiras sobre las armas de destrucción masiva. Y con Estados Unidos ansioso por encontrar cualquier casus belli, pueden servir como justificación para una guerra de Irak 2.0. Foto destacada. La comisionada de policía Jessica Tisch habla durante el anuncio de la investigación de seguridad nacional sobre el arresto de presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua y la incautación de 33 armas en la oficina de Nueva York el 22 de abril de 2025. Lebradin Apalan MacLeod es redactor senior de Mint Press News. Completó su doctorado en 2017 y desde entonces ha escrito 2 libros aclamados: Bad News from Venezuela, 20 Years of Fake News and Misreporting y Propaganda in the Information Age, Steel Manufacturing. Ok, pues bueno, queda claro, ¿no? O sea, el cártel este de los soles, pues bueno, es un fake de los propios yanquis, ¿no? Que a saber si realmente existe, si existe, pues es un rollo de... En el mejor de los casos lo crearon ellos mismos, ¿no? Y ahora mantienen la ilusión de que... De hecho, el otro cártel, el Tren de Aragua, estaba incluso contra Maduro. Entonces, yo qué sé. Pero bueno. De hecho, ese rollo de atacar a las lanchas y tal, hay incluso gente dentro de Estados Unidos que bueno, me sorprende que Trump estuviera a favor de invadir Venezuela y todo el rollo cuando él dijo que no se metería en guerras y tal, aunque bueno, ya, ya sabemos lo que valen las promesas de los políticos, ¿no? Pero sea así, si Venezuela no fuera primera reserva mundial del petróleo, o sea, pues bueno, sería como Cuba o Nicaragua, que, o sea, sí, tendría sanciones y tal, pero no serían tan proactivos de mandar ahí los portaaviones y toda esa mierda, ¿no? Cuba ha aguantado todos estos años porque tienen la suerte, entre comillas, de no tener recursos naturales. O sea, si Cuba tuviera petróleo ya lo hubieran invadido hace años ya, hombre. No sé si han visto el meme ese que da vueltas por ahí, que sale el tío Sam, ¿no? Diciendo, ¿tienes petróleo? Ah, creo que necesitas un poco de democracia, ¿no? ¿Mm? Y bueno, lo de que Maduro es el jefe del cártel de los soles, pues es otro fake. Igual que las armas de destrucción masiva, igual que las Torres Gemelas, igual que los barcos de la bahía de Tonkin, igual que la bomba en el Maine, igual que muchas cosas, ¿no? Todos los fakes que han utilizado para comenzar las guerras, el hundimiento del Lusitania, etcétera, 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 etcétera. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? La CIA y su patrón de golpes de Estado en América Latina.
La agencia estadounidense señalada de estar detrás o al frente en las acciones injerencistas que ha buscado generar cambios de régimen en la región. Bueno, esto es el golpe de Estado en Chile en 1973. ¿Por qué nunca habrá un golpe de Estado en Estados Unidos? Porque en Washington no hay ninguna embajada de Estados Unidos. Es un viejo chiste que en América Latina es más bien un recuerdo amargo de las intervenciones planificadas por la Agencia Central de Inteligencia CIA por sus siglas en inglés. Bueno, la agencia importadora de cocaína, más bien dicho, ¿no? Para sacar del juego a los gobiernos de la izquierda. Y es que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha traído el tema al centro del debate al afirmar que la autorización de su par estadounidense Donald Trump para que esa agencia haga operaciones encubiertas en el país suramericano no es más que una estrategia para conseguir un cambio de régimen. No a los golpes de Estado dados por la CIA que nos recuerdan tanto a los 30.000 desaparecidos en Argentina, al golpe de Estado de Pinochet. Claro, eso era el plan Cóndor, ¿no? Y a los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere y no los necesita y los repudia, dijo el mandatario venezolano. La alerta de Maduro no llega sola. Desde mediados de agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue militar en aguas del Caribe para supuestamente combatir el envío de drogas desde Venezuela a su territorio. A pesar de que no hay pruebas y de que los informes de expertos sostienen que el Pacífico es la mayor ruta del narcotráfico desde Sudamérica a Norteamérica, en menos de 2 meses la presencia militar en la región, Washington asegura haber bombardeado 4 embarcaciones pequeñas en las que habrían muerto por lo menos 27 personas. Bueno, ahora ya son 6, creo. Estas agresiones en una zona declarada de paz por consenso regional han sido acompañadas por la amenaza hecha por Trump de destruir a los terroristas y las redes de tráfico de Venezuela lideradas por Nicolás Maduro. Maniobras en aguas caribeñas y visitas de altos funcionarios a naciones de la región para aumentar la presión. La CIA en América Latina. El ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Diosdado Cabello, también se pronunció luego de que el inquilino de la Casa Blanca confirmara que autorizó a la CIA operar en Venezuela. No hay pueblo de esta América que no haya sufrido un golpe de Estado propiciado por la CIA. No hay pueblo de esta América o asesinatos de líderes de esos pueblos que no hayan propiciado la CIA. Pregúntenle hasta en los propios Estados Unidos, sostuvo Cabello. Estas recientes reacciones de Caracas ponen el dedo en la vieja herida de las operaciones de la CIA en la región, conocidas a través de archivos desclasificados y denunciadas de manera reiterada por presidentes, expertos, medios, académicos, exagentes, entre otros. A ver, perdonen. Y hace décadas atrás, Philip Agui, exagente de la CIA que hizo espionaje en Ecuador desde la Embajada de Estados Unidos, soltó en una entrevista: millones de personas en el mundo entero han sido matadas o por lo menos han visto sus vidas destruidas por la CIA y las instituciones que soporta. Recoge Opera Mundi. Que a la Agui lo intentaron matar varias veces y el tío en un momento dado huyó de Estados Unidos y pidió asilo político en Cuba, al cual le dieron. Este es el hijo puta del Videla, títere de Estados Unidos y de los Rockefeller. En cuanto a la protección de datos, Edward Snowden, el exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, y de la CIA, advirtió hace más de una década que descubrió que su agencia violaba el derecho internacional y la soberanía de Latinoamérica. Y es que la presencia de la Agencia Federal Estadounidense en la región es tal que Manuel de la Iglesia Caruncho, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense, escribió en un artículo que ningún país latinoamericano quedó al margen de la actuación. Decía: no importa que en Estados Unidos gobernasen demócratas o republicanos. Claro, que demócratas o republicanos es lo mismo. Años en Venezuela. El director de Investigación Económica y Política, CPRE por sus siglas en inglés, Dan Beaton, piensa que desde la llegada a la presidencia de Hugo Chávez, contrarrestar a Venezuela se convirtió en el principal prioridad de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, como arrojó un memorando del Departamento de Estado publicado por Wikileaks. A pesar de su fracaso, el golpe de Venezuela se ajustó a un patrón para los esfuerzos de cambio de régimen respaldados por Estados Unidos. Dice
con referencia a la acción para derrocar a Chávez en 2002, con la participación de la CIA y sus subsidiarias. Más de 2 décadas después, las acciones de la CIA en el país suramericano parecieran no haber cesado. En 2021, el jefe de Estado venezolano señaló a esa agencia de adelantar planes contra su país y en 2019 catalogó al exdiputado Juan Guaidó de ser un agente de esa agencia. Y bueno, esto es el golpe contra Chávez del 2002, ¿no? 13 de abril del 2002. Entre las acciones más recientes de esa agencia también figurarían el golpe de Estado contra Evo Morales, contra Manuel Zelaya en Honduras, las acciones injerencistas en Ecuador durante la presidencia de Rafael Correa, entre otros. ¿Cómo opera? El articulista Carlos E. Lipo se refiere en una publicación a que algunas embajadas han hecho uso de forma indirecta de las agencias mampara de la CIA que dependen del Departamento de Estado como actualmente cerrada USAID, cuyos primeros logros fue el derrocamiento en 1964 del entonces presidente de Brasil, João Goulart. Asimismo, menciona la Fundación Nacional para la Democracia, NED por sus siglas en inglés, cuyos fondos habría bloqueado parcialmente Trump en este mandato, que a su vez tiene organismos adscritos como el Centro para Iniciativas Privadas Internacionales, CIPE, el Instituto Nacional Democrático para Asuntos Internacionales, NDI, el Centro Americano para la Solidaridad Laboral, ACILS. Así, según Lipo, el derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide, primer presidente de Haití electo democráticamente en 1991, y la derrota del comandante Daniel Ortega el mismo año, se encuentran entre los mayores logros de este entramado de organizaciones de la NED, ejecutoras también del presupuesto de la USAID. Wow. Por otra parte, la Iglesia Caruncho considera que la CIA suele actuar como el piloto automático contra todo lo que sobrepase por la izquierda una socialdemocracia moderada, como una herencia de su anticomunismo. Del mismo modo, opina que esa agencia mantiene sus competencias intactas, a través de operaciones encubiertas, entre las que se incluye cualquier actividad relacionada con propaganda, guerra económica, acción directa preventiva, sabotaje, subversión contra estados hostiles, ayuda a movimientos de resistencia clandestinos, guerrillas y grupos de liberación. Golpes regionales. En los documentos desclasificados por la CIA sobre Chile, se afirma que esa agencia jugó un papel en la política chilena, a través de operaciones en el país suramericano, incluso una década antes del triunfo de la presidencia del socialista Salvador Allende entre 1970 y 1973. Según quedó plasmado en los informes, Estados Unidos habría intentado por todos los medios impedir la toma de posesión, incluso con planes de sobornos a congresistas que supuestamente no se habrían cristalizado. Al no conseguir su cometido, dice el escrito, la CIA cambió de estrategia. Su objetivo dejó de ser impedir la investidura y pasó a ser, citó textualmente, desestabilizar el régimen. De 1970 a 1973 gastó $8 millones en apoyar a la oposición a Allende y brindó apoyo a medios de comunicación como el influyente diario de derecha El Mercurio. Y $8 millones del año 70 es como 200 o 300 millones hoy en día, ¿eh? Informes publicados revelaron que la participación de la CIA en algunas de las manifestaciones contra Allende en 1972 y 1973. Claramente lo que la CIA hacía era crear las condiciones para que los militares concluyeran que el derrocamiento de Allende era necesario y posible, dice el texto. El Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos. En el Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos también se publicaron documentos desclasificados que revelan múltiples contactos entre los golpistas y funcionarios estadounidenses que manejaban que ocurriría un golpe de Estado contra Isabel Perón. 1900, wow. O sea, claro, el golpe contra Isabel Perón también lo financiaron ellos, naturalmente. Asimismo, les habrían asegurado a los militares que participaron en la acción que Washington reconocería al nuevo régimen. El entonces director de la CIA, George Herbert Walker Bush, informó al presidente Gerald Ford sobre un posible golpe en Argentina casi 2 semanas antes. Tal como se dijo sobre Chile, el director del proyecto de documentación del Cono Sur del Archivo de Seguridad Nacional, Carlos Osorio, aseveró que no hay pruebas de que Estados Unidos haya instigado al golpe, pero aceptó y apoyó tácitamente el cambio de régimen. Claro, o sea, no... A lo mejor no lo hicieron ellos directamente, pero les dijeron a los militares argentinos, oye, si dais el golpe, nosotros os facilitaremos las cosas. Y bueno, después de cuando ya estuvieron en el poder,
pues miraron para otro lado cuando se cargaban a 30, 40.000 personas, cosa que, pues si lo hiciera, por ejemplo, Maduro o Castro, estarían poniendo el grito en el cielo. Les dieron crédito a través de Rockefeller. Y bueno, los apoyaron hasta que atacaron las Malvinas. Ahí empezaron a ser algo incómodo. Estados Unidos buscó eliminar a los líderes de la Revolución Cubana. Entre los documentos desclasificados se habla de que solo unas pocas personas claves sabían del complot de la CIA para asesinar a Fidel Castro en 1960. Asimismo, esa agencia estuvo al frente de un plan para acabar con la vida de su hermano Raúl Castro, según el Archivo Nacional de Seguridad. Altos funcionarios de la agencia le ofrecieron $10.000 al piloto del avión que lo transportaba de Praga a La Habana para que provocara un accidente. En fin, bueno. La CIA. Bueno. Bueno. Y en Venezuela ya lo están probando. Venezuela denuncia la captura de un grupo de la CIA y acusa a Estados Unidos de planear un ataque de bandera falsa. El gobierno de Nicolás Maduro afirmó este domingo haber capturado a un grupo de presuntos mercenarios con vínculos directos con la Agencia Central de Inteligencia y acusó a Estados Unidos de preparar una operación de bandera falsa para justificar una escalada militar en el Caribe. La denuncia fue formulada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez en medio del mayor despliegue militar estadounidense en la región en décadas. Claro, o sea, van a meter un gringo en Venezuela, ¿no? O sea, le van a decir, métete, o sea, agarrarán a un cabeza de turco y le dirán, no, tu misión es infiltrarte, informarnos o cualquier mierda. Y cuando ese gringo esté dentro de Venezuela, ellos mismos se lo van a cargar y luego acusarán a Maduro de habérselo cargado y van a decir, míralo, Maduro ha asesinado a un ciudadano gringo, no sé qué. Que bueno, básicamente eso es lo que hicieron en Panamá. O sea, en Panamá la excusa para entrar era proteger a los ciudadanos estadounidenses, ¿no? Claro. Según el comunicado oficial, el supuesto operativo habría sido planeado desde las aguas fronterizas con Trinidad y Tobago, con el objetivo de generar una confrontación militar a gran escala contra Venezuela. Caracas no presentó pruebas ni detalles sobre los detenidos, sus nacionalidades o el lugar exacto de su arresto, pero vinculó los hechos con los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago, desarrollados bajo coordinación del Comando Sur estadounidense US Southcom. Se trata de una provocación hostil y una grave amenaza para la paz del Caribe, sostuvo Rodríguez, quien acusó a la primera ministra trinitense Kamla Persat-Vicerar de renunciar a la soberanía de su país para actuar como colonia militar subordinada a los intereses hegemónicos de Washington. Que bueno, o sea, ¿qué pueden hacer los triniteños? O sea, Trinidad y Tobago, o sea, es un país en miniatura, es un país insignificante, o sea, si los gringos deciden invadir Trinidad y Tobago en pocas horas lo tienen, como hicieron con Granada, ¿no? Aunque bueno, se dice que incluso en Granada los granadinos lograron derribarles varios helicópteros y mierdas así, ¿no? Pero bueno, al fin, a fin de cuentas no tienen ninguna posibilidad los triniteños. Lo único que podrían hacer es retrasar un poco la invasión, ¿no? La denuncia se produce en un contexto de creciente tensión regional. Desde septiembre, el presidente Donald Trump ha autorizado al menos 10 ataques letales contra embarcaciones que Washington calificó como narcotraficantes vinculadas al cártel de los Soles, presuntamente liderado por los altos mandos del chavismo.
Raquel F, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Kawazu no sé si está, no lo he visto por aquí. Pero bueno, yo sí que estoy. Bueno, de acuerdo con cifras oficiales, 43 personas habrían muerto en los bombardeos, lo que ha despertado críticas por su posible violación al derecho internacional. El despliegue estadounidense en el Caribe incluye unos 10.000 efectivos, 8 buques de guerra, un submarino nuclear, aviones F-35 y desde la semana pasada el portaaviones USS Gerald Ford, el más grande del mundo. Además, marines realizan maniobras conjuntas con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago en ejercicios que se extenderán hasta el jueves. Un pretexto para la guerra, según Caracas. El régimen de Maduro comparó el supuesto complot con incidentes históricos utilizados como justificación de intervenciones militares estadounidenses como la explosión del USS Maine en 1898 o el Golfo de Tonkin en 1964. Según el comunicado, Washington busca un pretexto para la guerra en el Caribe mediante la manipulación de un incidente fabricado. Con insomnio, ok, bueno. Aquí estaremos un ratito más, creo que ya no mucho rato más, pero estaremos un ratito. En su mensaje, Maduro advirtió que las Fuerzas Armadas venezolanas mantendrán en alerta y movilización permanente y aseguró que la República defenderá su soberanía y su derecho a vivir en paz frente a los enemigos extranjeros y sus vasallos. Reacciones internacionales y contexto político. Fuentes diplomáticas de la ONU y analistas regionales han expresado preocupación por el riesgo de una escalada involuntaria en la región, donde la línea entre operaciones antinarcóticos y acciones militares directas se ha vuelto difusa. El propio Trump reconoció este mes haber autorizado operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, lo que describió como parte de su guerra contra los cárteles. En Washington, voces republicanas respaldan la estrategia. El senador Lindsey Graham declaró que el juego está cambiando. Utilizaremos la fuerza militar como en el pasado para proteger nuestro país. En contraste, Rick Scott, senador por Florida, advirtió que si fuera Maduro ya estaría rumbo a Rusia o China. A nivel regional, Caracas acusa a Washington de intentar convertir el Caribe en un nuevo frente militar, mientras refuerza su retórica antiimperialista y busca apoyo de sus aliados tradicionales, Rusia, Irán y China, para denunciar lo que considera una provocación premeditada. Ok, bueno. Pues veremos. Bueno, a ver, me quedan 4 horas para dormir más o menos. Creo que iríamos terminando. Muchas gracias a todos los que han estado en el chat. Raquel F, Marco Antonio, bueno, Yunuen ya se fue, Revuelta Global, no sé si aún está por ahí, NASA Blue Beam, Agustín Torres, ¿quién más? Hispanicus, Flor de Loto, José Cruz, bueno, todos, ¿no? Perfecto, mañana, bueno, en principio tengo un programa que creo que es a las 9:30 en el canal
Klaus en directo, pero bueno, más tarde por la noche estaremos aquí como cada día, supongo. Perfecto. Muchas gracias. Hasta mañana.